Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan capítulo 4, versículo 23 en adelante. El tema de esta mañana lleva por título verdaderos adoradores. Así lleva por título el tema de esta mañana, verdaderos adoradores. Hay un personaje en las Escrituras muy interesante y me refiero específicamente a Juan el Bautista, ¿verdad? El cual estaba llamado a preparar el camino del Señor, el cual estaba llamado a preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Pero también era un personaje muy interesante porque era un profeta. Para ser más específico, fue el último profeta nombrado, ¿verdad?, por Dios en ese sentido, a tal punto de que él anunciaba y le anunciaba al pueblo que se arrepintiera, incluso bautizaba a personas con el bautismo de arrepentimiento y así sucesivamente. Pero en algún momento este personaje llamado Juan el Bautista resulta de que cae en la cárcel y él ya se esperaba lo que le iba a pasar, a tal punto de que todos sabemos de que la muerte de Juan el Bautista fue una muerte muy horrorosa. Entonces, de esas muertes de películas de terror, de esas muertes sangrientas, a tal punto de que se le ocurrió a una mujer que quería la cabeza de él en un plato y posteriormente se le cumplió el deseo. Y resulta que Herodes en ese entonces, que era el rey de ese entonces, vino y le cumplió el deseo a su hijastra, dándole la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Pero antes de morir, Juan el Bautista vino y cayó en la cárcel. Y en lo que estaba en la cárcel, resulta que él escuchó las obras de Jesucristo, que en sí él había sido el que bautizó a Jesucristo en el río Jordán. Y cuando él se entera de las obras de Jesucristo, viene y se llena de esperanza, porque en aquel tiempo resulta de que había muchos hombres que aparecían diciendo que ellos venían de parte del Señor y que aparecían diciendo o que aparecían autoproclamándose el Cristo, proclamándose el libertador. Entonces, si usted recuerda, por mencionar algo, ya hemos leído y hemos mencionado el hecho de lo que mencionaba Gamaliel, cuando él viene y dice: a estos déjenlos tranquilos, ya no los sigan metiendo a la cárcel, porque recuerden de que anteriormente a ellos se han levantado otros hombres, que han levantado pueblos, pero posteriormente lo que terminan haciendo termina mal porque realmente no vienen del Señor. Y Juan el Bautista se hacía esa pregunta cuando escuchó acerca de los milagros de Jesús, cuando escuchó acerca del ministerio de Jesús, se hacía esa pregunta: ¿será este el Cristo? ¿Será este el verdadero libertador? Y obviamente, como estaba en la cárcel, lo único que pudo hacer Juan el Bautista fue decirle a sus discípulos que fuesen a preguntarle específicamente a Jesús si era él el que habría de venir o había que esperar a otro. Esa fue la pregunta que Juan el Bautista le mandó a hacer a Jesucristo. Manda a sus discípulos y le dice: pregúntenle por favor si es él el verdadero Cristo Jesús o si hay que esperar a otro, porque si hay que esperar a otro no me dejo matar todavía, pero si es él, que se haga la voluntad de Dios. Y posteriormente resulta de que sí era Jesús. ¿Qué tal y Juan el Bautista estuviera hoy en día? Póngase a pensar usted por un momento. ¿Cuántas personas han pasado por esta congregación? Entonces, en 40 años, casi 41 años, en esta que tiene establecida esta congregación, ¿cuántas personas se han sentado en ese lugar donde usted está sentado y sentado el día de hoy? Posiblemente han sido muchos, que hoy ya no están acá. Y si estuviera Juan el Bautista y les preguntara a ustedes, o les mandara a preguntar si ustedes son la congregación que va a transformar este pueblo, que va a ayudar para que este pueblo sea mejor, o será que hay que esperar que venga otra generación. Pónganse a pensar por un momento en eso, porque esa era la pregunta que le hacía o que le mandó a hacer Juan el Bautista a nuestro Señor
Jesucristo. El pueblo de Israel en algún momento pues fue sacado de Egipto. Resulta de que comenzó bien bonita la historia del pueblo de Israel, pero posteriormente estuvo, por mencionar algunos, 400 años siendo esclavos en Egipto. Y resulta que posteriormente viene Moisés y los saca de Egipto, y cuando los saca de Egipto resulta que había una promesa del Señor, y la promesa del Señor era la siguiente: yo los voy a sacar de aquí y los voy a llevar a una tierra diferente, a una tierra donde fluye la leche y la miel, donde lo que ustedes siembren, donde lo que ustedes cosechen va a prosperar. Voy a llevarlos a una tierra que ustedes nunca han visto antes, donde va a ser la tierra más próspera dentro de este planeta. Y resulta que el pueblo de Israel sale con esa ilusión junto con Moisés. Esa tierra se llamaba Canaán. Y resulta de que salen con esa ilusión, y hablando arqueológicamente, lo que el pueblo de Israel se podía tardar desde Egipto hasta Canaán caminando, resulta de que podía ser aproximadamente unos 11 días exactos, así caminando medio lento, ¿verdad? 11 días exactos. Y cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, era aproximadamente una cantidad de casi 5 millones de personas que estaban esclavizadas. Y viene Dios y utiliza a Moisés, y con Moisés viene y libera al pueblo, y suceden grandes cosas, suceden grandes maravillas, a tal punto de que ellos ven las plagas de Egipto, ven las plagas que le sucedieron a Egipto, pero resulta de que también ven otra maravilla, y es que el hecho de que los va persiguiendo el ejército de Egipto, y en lo que los va persiguiendo resulta que está el mar, pero resulta de que viene Dios y le dice a Moisés: pon esa vara ahí que voy a abrir el mar, y le abre el mar para que ellos pudiesen pasar por tierra seca. Imagínense qué maravilloso, ¿verdad? Pasar por en medio del mar, pero pasar por tierra seca, a tal punto de que no le sucediera nada a ellos. Y posteriormente, cuando viene el ejército de Faraón y quieren pasar también por tierra seca, se acaba la tierra seca y posteriormente mueren ahogados. Imagínense todo lo que estaba viendo el pueblo de Israel. Pero resulta de que no se tardaron 11 días en llegar a Canaán. ¿Sabe cuándo se tardaron? 40 años se tardaron en llegar. No porque estuviera largo, ¿verdad? Entonces, porque estaba cerca, estaba totalmente cerca, pero resulta de que dice Dios: yo los voy a poner a que caminen exactamente 40 años. No los voy a llevar derecho, los voy a hacer que den vueltas, y dentro de 40 años van a llegar. ¿Por qué cree usted que Dios puso eso? ¿Sabía usted que la voluntad de Dios siempre es buena y perfecta? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que la voluntad de Dios siempre, toda la vida, por más dolorosa que sea, la voluntad de Dios siempre va a ser mejor? Amén. Siempre va a ser mejor. Aunque la voluntad de Dios usted diga y se queje y diga que por qué pasa esto, que por qué pasa aquello, sepa algo: que Dios no hace un movimiento si no tiene un propósito. Dios siempre va a hacer un movimiento porque va a hacer su voluntad. ¿Se ha puesto a pensar usted acerca del desierto? 40 años en el desierto pasó el pueblo de Israel para poder llegar a la promesa de Dios. ¿Dios le ha prometido algo a usted? ¿Será de que Dios le ha hecho alguna promesa a usted en su vida, en su familia? Me imagino que sí, así como nos los ha hecho a todos. Entonces, dentro de cuánto tiempo se va a cumplir la promesa de Dios? Hermanos, amigos, no se va a cumplir cuando nosotros queramos. Así de simple. No se va a cumplir cuando nosotros queramos. ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel no quería llegar ya? Por supuesto que querían llegar ya. Habían pasado 400 años esclavizados, sufriendo en Egipto. Y viene alguien, los ilusiona y les dice: los voy a sacar de aquí y los voy a llevar a un lugar diferente para que vivan mejor. Por supuesto que querían llegar ya. Y solo se iban a tardar 11 días, pero dice Dios: no. Porque mi tiempo es mejor y yo sé por qué hago las cosas, y resulta que se van a tardar 40 años. Y así fue la voluntad de Dios, y literalmente se tardaron 40 años en poder llegar al lugar donde Dios les prometió. Y por supuesto, cuando después de 40 años ya eran otras generaciones, ya eran los hijos, los nietos de los que habían salido de aquella esclavitud.
Y es ahí donde viene y se cumple la promesa de Dios. ¿Por qué será que pasamos por el desierto? Aunque no sea literalmente, pero ya sea emocionalmente o ya sea en diferentes tipos de dificultades. ¿Está pasando usted por algún desierto? ¿O sabe por lo menos qué es pasar por el desierto? Un desierto personal, un desierto familiar, un desierto matrimonial. ¿Sabe usted lo que es pasar por el desierto? ¿O sabe usted por lo menos cuál es el desierto que usted está atravesando? Obviamente todos sabemos lo que es un desierto. Entonces, ¿qué podría haber en un desierto? ¿Qué podría haber en un desierto? Arena, sol, y no como el de aquí, más fuerte, sol. La tierra allí caliente. Entonces, póngase a pensar. ¿Está pasando por algún desierto usted? ¿Está atravesando algún desierto familiar? ¿Está atravesando algún desierto personal? ¿Está atravesando algún desierto conyugal? ¿Qué tipo de desierto está atravesando? Porque al final, todo eso es un desierto. ¿Sabe qué es un desierto? Cuando un ser querido se nos va de este mundo. Eso es estar atravesando por un desierto. Resulta, es muy interesante cómo viene y actúa Dios en estas cuestiones de los seres queridos, porque, por ejemplo, si a mí me tocara morir, o si a mí me tocara decirle a Dios de qué manera que quisiera yo morir, pues yo quisiera decirle a Dios que muriera así, ¿verdad? No sé, sin pasar por ningún hospital, sin pasar por ninguna clínica, sin pasar por quimioterapia, sin pasar por nada de eso, ¿verdad? Sin pasar por nada de dolor. Simplemente si me voy a morir, pues ya. Entonces, ¿para qué? Para evitar el dolor, para evitar el sufrimiento, para evitar lo de la familia, para evitar todo eso, ¿verdad? Sí, simplemente ya. Entonces, pero resulta que al final se hace la voluntad de Dios y eso es lo que personalmente uno quisiera y posiblemente ustedes también quisieran, pero extrañamente hay un lapso de tiempo entre la cama y la tumba donde este periodo de tiempo viene y se convierte en un desierto, y es ahí donde se está haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos años hizo Dios que el pueblo de Israel pasara en el desierto para poder cumplir la promesa que les había hecho? 40 años. ¿Cuánto tiempo muchas veces pasamos sufriendo por situaciones adversas? Menciono esto de la muerte de un ser querido porque posiblemente sea la situación más difícil que puede experimentar o que podemos experimentar los seres humanos. Pero también hay otras situaciones, como por ejemplo aquellas situaciones de desierto donde te quedaste sin empleo, donde extrañamente pasa un mes y uno sigue sin trabajo, donde extrañamente pasan 2 meses y uno ya se aburrió de meter currículo y no sale nada, y a otro sí le sale, donde extrañamente uno no tiene, por mencionar algo, para proveer para la familia. Eso también es un desierto. O el desierto matrimonial. ¿Cuántas mujeres vienen y sufren de violencia intrafamiliar? Es terrible. Es terrible cuando de repente, menciono esto porque es un caso, quizás un 1 de un 100 le sucede al hombre, ¿verdad? Por lo general es la mujer, ¿verdad? La que viene y sufre de violencia intrafamiliar, le dice la mujer, no, es que yo así lo quiero. Yo así lo quiero. Recuerdo que allá en Nicaragua había una hermana de que sufría este tipo de violencia. Entonces, y el caso de que, por mencionar algo, los demás hermanos de la iglesia lo sabían, pero al final no se podía hacer nada, porque la hermana decía, yo así lo quiero, yo así me aguanto. Entonces, ahí, déjenme, ¿verdad? Entonces, si de repente uno miraba a la hermana que quizás llegaba, ya sabe usted, ¿verdad? Cuando le hago aquí con el hombre ya sabe cómo. Entonces, decía un viejito, hay algunas personas que les gusta que le den sopa de muñeca, entonces, haciendo referencia a eso. Entonces, la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar no únicamente está constituida de golpes, sino que también está constituida de gritos, de malos tratos, de todo ese tipo de cosas. Si no me creen, pregúntenle al abogado que tenemos allá atrás. Entonces, de todo ese tipo de cosas.
está constituida la violencia intrafamiliar. ¿Cuántas familias dentro de la iglesia pasan por este tipo de cosas? ¿Cuántas familias dentro de la iglesia pasan por este tipo de cosas y quizás ni nos damos cuenta? Y al final todo eso se llama desierto. Al final todo eso es estar atravesando un desierto. ¿Cuál es su desierto? ¿Cuál es su desierto actualmente? O aquel desierto donde los hijos se ponen rebeldes y los padres de familia matándose, trabajándose y todo, y los hijos bien rebeldes que no le hacen caso, que el papá les dice por aquí y ellos dicen no, por allá, y así sucesivamente. ¿Cuál es su desierto? ¿Está atravesando usted por algún desierto? ¿O ha atravesado algún desierto? ¿O ya tiene años como el pueblo de Israel atravesando un desierto? ¿Cuál es su desierto? Póngase a pensar por un momento, ¿por qué tipo de desierto es el que usted está atravesando? Y pues bueno, volviendo a la historia del pueblo de Israel, resulta de que siguió en el desierto. Y ahora vamos a ver lo que nos dicen unos versículos acá. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 10. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Mateo, capítulo 10, versículo 34 al 38. Mire qué interesante cómo es esto del cristianismo, de Jesús y todo eso. Mateo, capítulo 10, versículo 34 al 38. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Miren, no vino Cristo a traer paz. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mi pregunta es, ¿quién dice eso? Lo dice Jesús, es más, no lo dice otro profeta, no lo dice ninguno de los apóstoles, lo dice el mismo Dios. Dice el mismo Dios. ¿Qué pensaron ustedes? ¿De que yo vine aquí para traerles paz? No, dice, no se equivoquen. Yo no vine para traerles paz. Yo vine para traerles todo lo contrario. Yo vine a traerles espadas. Yo vine a poner en discordia, dice, al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, y lo más común, a la suegra con la nuera. Amén, ¿verdad, hermanas? Entonces, a la suegra contra la nuera. Mejor ni dicen nada, porque a ver que tienen a la suegra cerca y peligroso. Entonces, a eso he venido, dice Jesús. A eso he venido. Entonces, si usted se imaginaba de que venir al cristianismo, de que convertirse al Señor Jesucristo iba a ser pura paz, bajémonos de esa nube, pongamos los pies en la tierra y démonos cuenta que vino Jesús. Y no vino a traer paz. Vine a poner en discordia al padre contra el hijo, a la mamá con la hija y a la suegra con la nuera. ¿Cuántos tienen suegra? Levanten la mano. Ya ve, ¿verdad? Pues ahí lo dice el versículo, ahí vuelvo a leer. Entonces, y así sucesivamente. Y dice, el que ama a padre y a madre más que a mí, es bien así Dios, así es Dios. Dios es conmigo o no es conmigo. El que ama a padre, a madre más que a mí, a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y es más, dice, el que no toma su cruz y me siga, no es digno de mí. ¿Cuál es su cruz? No me vaya a decir que es su esposa. La cruz que me tocó a mí, dice, o la esposa. ¿Cuál es su cruz? ¿Será su esposo? Cuando lo vea ahí acostado, recién levantado. La panza, que cruz la que me tocó. ¿Cuál es su cruz? El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Sabe qué significa? Que tome su desierto,
que tome sus problemas, que a Dios no solo se le busca cuando me va bien. A Dios no solo se le busca cuando estamos bien económicamente, cuando estamos bien emocionalmente, cuando estamos bien sentimentalmente. A Dios se le busca todo el tiempo. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que no toma sus problemas y me sigue, no es digno de mí. El que anda prefiriendo a su papito o a su mamita más que a mí, tampoco es digno de mí. El que anda prefiriendo a sus hijitos más que a mí, no es digno de mí. Yo creo que más claro no puede estar. O sea, así como lo dice Jesús, así como lo dice Jesús. Amado hermano, aún y con sus problemas, aún con sus dificultades, aún y con sus limitaciones, tome su cruz y siga a Jesús. Tome su cruz y siga a Jesús. Así tiene que ser. El caso es de que, como mencionábamos al principio, el tema se llama verdaderos adoradores, y resulta de que los verdaderos adoradores no se hacen en las celebraciones. ¿A cuánto les gustó la celebración el domingo pasado? Así les gustó, ¿verdad? Entonces, los verdaderos adoradores no se hacen en las fiestas, no se hacen en las celebraciones. ¿Sabe dónde se hacen los verdaderos adoradores? En el desierto. Ahí se hacen los verdaderos adoradores. Porque adorar a Dios cuando me va bien es lo más sencillo del mundo, es lo más cómodo del mundo, es lo más fácil del mundo, hasta siendo suavecita esa banca, hasta me da como ganas de dormir ahí. Es lo más sencillo del mundo. Pero cuando toca adorar en medio de la aflicción, cuando toca adorar en medio del problema, cuando toca adorar en medio de la dificultad, cuando toca adorar en medio de la situación personal, en medio de la situación conyugal, en medio de la situación familiar, déjeme decirle que es ahí donde se forjan y donde se hacen los verdaderos adoradores. Entonces no le esté pidiendo a Dios que le quite el problema. Aprenda a adorar aún y con el problema. Aprenda a adorar aún y con la aflicción. Aprenda a adorar aún y con la angustia. Aprenda a adorar aún aunque le salgan lágrimas de los ojos. Amén. Aprenda a adorar así. Y es ahí donde usted se va a convertir en un verdadero adorador. Porque falsos adoradores hay muchos. ¿Sabe cuáles son los falsos adoradores? Aquellos que solo temen a Dios, aquellos que solo buscan de Dios, aquellos que se desviven cantando hasta que les arda la garganta cuando les va bien. Y cuando les va mal, resulta, no, es que me siento triste, ay, me deprimí, ay, me voy de aquí. Ay, no, es que fíjese, no puedo ir, ay, no, me voy. Falsos adoradores. Y dice, yo quiero, dice el versículo de que vimos al inicio, yo quiero verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que yo quiero, dice Jesús. Verdaderos adoradores. Dice, eso es lo que busca el Padre, verdaderos adoradores. Tiene que adorar aún en la aflicción, aún en el problema, aún en el tormento, aún en la crisis. Ahí es donde usted tiene que adorar, porque es ahí donde se forjan los verdaderos adoradores. Entonces, irse de la iglesia porque tengo problemas personales o porque tengo problemas de cualquier tipo no es correcto. Cuando tengo problemas, cuando estoy triste, cuando estoy en crisis, cuando estoy pasando por aflicción, es cuando más me debo de aferrar al Señor, es cuando más me debo de acercar a Dios y es cuando más le tengo que adorar. De esa manera. Hay un personaje que Dios le pidió algo muy extraño. Vamos a ir a Génesis. Allá vamos a regresar al primer libro del Antiguo Testamento. Vamos a ver qué pasó por aquí. Vamos a ir a Génesis, capítulo 22. Génesis, capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, miren lo que le pide Dios, miren, le dijo, Abraham, él respondió, heme aquí, Señor, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo.
Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a nosotros. Vamos a pausar ahí. Mire la situación de Abraham. 90 y tantos años, y resulta que Dios no le había dado un hijo, y él quería un hijo. Y resulta que su esposa pues ya estaba viejita, muy viejita, ya no podía tener hijos, ya estaban resignados prácticamente a morir solos. Y resulta de que viene Dios y le hace la promesa de que su descendencia va a ser más grande que las estrellas del cielo y que la arena del mar. Y ya viejitos. Y pues viene Abraham y cree en la promesa, y resulta de que cuando logra tener a su hijo, al hijo de su vejez, al que amaba más, bueno, ese era el único, solo él lo tenía que amar. Entonces al que amaba, le dice: Abraham, ¿estás ahí? Le dice: heme aquí, Señor, dime qué tengo que hacer. Toma a tu hijo, al que amas tanto, toma y ofrécemelo en sacrificio. Y resulta de que viene Abraham, y yo no me imagino que Abraham iba muy alegre. Yo no creo que, si decimos que Abraham iba muy alegre, eso es mentira. El viejito, su único hijo, y Dios le pide eso. Y resulta de que lo lleva al monte con sus siervos, y mire las palabras que le dice Abraham a las dos personas que llevó. Entonces dijo Abraham a sus siervos: espérenme aquí con el asno, aquí espérenme. Nosotros, yo y el muchacho, iremos hasta ahí y vamos a adorar a Dios. Pregunto: ¿será que eso es una crisis? ¿Será que eso es una crisis? Iba a matar a su hijo, iba a perder lo único que amaba. ¿Será que es una crisis? Claro que sí. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces Isaac a Abraham su padre dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: aquí está el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Cómo la ve? ¿Qué haría usted como padre? Le tocaría tragar profundo. Eso le tocaría como padre. Viene el niño, el único hijo al que amaba, y le dice: Padre. Como los niños son bien preguntones para algunos, papi, le dice: mira, aquí está la leña, y aquí está el fuego, y aquí está el cuchillo, y el cordero, ¿dónde está? La Biblia no dice que Abraham lloró, pero me imagino que sí. Y respondió Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendiendo Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. ¿Será que Dios le pone la prueba a uno? ¿Será que Dios va a probar nuestra fe?
¿Será de que Dios va a probar nuestra obediencia? Por supuesto que sí. ¿Y sabe dónde la va a probar? Donde más sepa que no va a doler, ahí nos va a probar. Y resulta de que era ahí donde sabía Dios, si le moría la viejita, sabía que le iba a quedar el hijo. Entonces, pero viene y le dice: a tu único hijo, a tu bebé, es el que vas a ir, le vas a amarrarlo y lo vas a sacrificar como si fuese un animal. Y Abraham solo le queda diciendo al hijo: Dios va a proveer. Esa es la respuesta que usted tiene que tener al momento de sus aflicciones, al momento de sus problemas. Dios va a proveer. Se quedó sin trabajo, Dios va a proveer. Se siente triste, Dios va a proveer. Está pasando por momentos difíciles, Dios va a proveer. Dios va a hacer su voluntad. Y cuando uno pasa la prueba, posteriormente resulta de que Dios responde. La pregunta es: ¿cómo está pasando el desierto usted? ¿Cómo está actuando en medio del problema? ¿Será que está actuando de la manera correcta? ¿O será que está actuando como un niño llorón o como una niña llorón? Esos niños malcriados que si uno no les da algo, les revuelcan y dan 3 vueltas en el suelo. ¿Cómo está actuando usted en medio de la aflicción? ¿Cómo está actuando usted en medio del problema? ¿Sabe cómo actuó el pueblo de Israel en medio del problema? Dice Números capítulo 11. Dice Números capítulo 11, versículo 4 al versículo 6. Números capítulo 11, versículo 4 al versículo 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también, miren cómo actuaban, también vieron llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, en Val, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma seca, pues nada sino este maná que ven nuestros ojos. ¿Cómo actuaban en medio de la crisis? Llorando, como niños berrinchudos, como malcriados, llorando: ¡ay, qué barbaridad! Mejor estábamos allá siendo esclavos, mejor estábamos allá, pues ya teníamos melones, cebolla, pescado, carnita, y aquí Dios no nos daba nada. Imagínate, hasta se lo hacía caer del cielo, ¿sabes? ¿Cómo está actuando usted en medio de la crisis? ¿Chillando o adorando a Dios? ¿Cómo está actuando usted? ¿Llorando o adorando a Dios? ¿Cómo está actuando usted en medio de la crisis? Porque llorar no es una opción, porque echarse a morir no es una opción. Y echarse a morir no es la opción correcta. La opción correcta es poder adorar a Dios en medio de la circunstancia difícil. Esa es la opción correcta. Y esa es la opción que nosotros debemos de tomar si nosotros queremos salir de ese desierto. Tenemos que adorar a Dios. Pero este pueblo, Dios les hacía diferentes favores. Dios venía y los ayudaba y seguían llorando y se seguían quejando, y después del maná viene Dios y resulta de que les hace caer carne frita del cielo, y después se seguían quejando, y si tenían sed venía Moisés y le pegaban una piedra y salía agua y seguían llorando. ¿Cómo está actuando usted en medio de la crisis? ¿Llorando o adorando a Dios? Porque si usted está llorando, si usted se está quejando, si usted está ahí: ay, que por qué me pasa esto a mí si yo tan bueno que soy. Nadie es bueno, hermano, nadie es bueno, bueno solo es Dios. Si usted está actuando así, déjeme decirle que no es la manera correcta de actuar. Usted tiene que adorar a Dios en las buenas y en las malas. ¿Qué beneficio tendría solo adorarlo en las buenas, como muchos hacen? ¿Quiere ser usted un verdadero adorador? Adore a Dios en los malos momentos. Adore a Dios en las circunstancias difíciles. Adore a Dios cuando esté enfermo. Adore a Dios cuando usted tenga problemas familiares. Adore a Dios cuando usted tenga problemas personales. Adórelo así y usted se va a convertir en un verdadero adorador. Y yo le apuesto lo que sea. Mira, este apostador me dice con usted. Y yo le apuesto lo que sea, de que nadie lo va a sacar de acá de la iglesia. ¿Por qué?
que usted es un verdadero adorador. Resulta de que cuando pasamos por circunstancias difíciles, muchas veces nos sentimos solos, deprimidos, llorando, y queremos estar en soledad, pero no nos damos cuenta que al igual que con Abraham, en medio del desierto, en medio de la crisis, Dios manda un ángel. Dios manda un ángel. No se imagina que el ángel vaya, aquel niño que ande con unas alitas y ahí el pañal. No, no es ese ángel el que manda a Dios. No es ese ángel. Ay, mi ángel de la guarda. Pero usted se imagina que es un niño ahí que anda con unas alitas. No es así, hermano. Cuando Dios manda un ángel, ¿qué cree usted que son los ángeles? Están ahí, bien nice, ahí, lijándose las uñas. No, los ángeles son guerreros. Son los que protegen el lugar donde está Dios. Entonces Dios les manda personas guerreras. Dios les manda ángeles en medio de la crisis, en medio de la circunstancia difícil. Dios utiliza personas y las pone como ángeles en su camino para que usted también pueda salir de la crisis. No se sienta solo en la crisis, no se sienta solo en las circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida de usted y porque Dios le manda ángeles en las circunstancias difíciles. Los verdaderos adoradores son aquellos que a pesar del momento difícil, a pesar de los tragos amargos, a pesar de los malos ratos, a pesar del llanto y el dolor, siguen firmes sirviendo a Dios. Los verdaderos adoradores no dejan de adorar. No solo son los que adoran cuando les va bien, sino también cuando les va mal. Los verdaderos adoradores son aquellos que van a clamar al Rey de Reyes en las buenas y en las malas, que van a darle el honor y la gloria a nuestro Dios en las buenas y en las malas. ¿Qué tipo de pueblo es este? ¿Qué tipo de crisis está pasando? ¿Es usted un verdadero adorador o es un falso adorador? Démosle el honor y la gloria a nuestro Dios a pesar de que la situación sea difícil. A pesar de que la crisis duela, porque duele. A pesar de todo eso, démosle honor a Dios. Pongámonos en pie, por favor. Vamos a finalizar con una alabanza. Es más, si alguien quiere entregar su vida a Cristo Jesús, si alguien quiere reconciliarse con el Señor, si alguien quiere que Dios sane sus heridas, si alguien quiere que Dios lo ayude a salir de ese desierto, puede pasar aquí al frente mientras entonamos esta alabanza. Vamos a cantar, damos honor a ti. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, es el principio y fin, soberano y sublime, es nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, es el principio y fin, soberano y sublime, es nuestro Salvador.
porque no hay otro Dios como tú. No hay otro Dios como nuestro Dios. Amén. No lo hay. Siempre, 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 siempre va a ser mejor la voluntad de Dios que la de nosotros. Téngalo por seguro, hermano. Téngalo por seguro, hermano. Tengámoslo por seguro, iglesia. Amén. Siempre la voluntad de Dios va a ser mejor que nuestra voluntad. Siempre. Y cuando usted crea que Dios no está actuando, Dios está orando. Que Dios te bendiga grandemente en esta mañana. Amén.